Pues bueno, justo como son las 4:30, vamos a comenzar la sesión. Como os comentaba previamente, la sesión se va a grabar, así que muchas gracias a todos los que estáis asistiendo en directo a la sesión y también muchas gracias a todos los que la habéis en diferido, que me consta que sois unos cuantos. Como bien dice el título de la presentación, la sesión de hoy 16 de febrero es sobre los principales aspectos legales de los negocios digitales. Y bueno, la sesión la va a dirigir Pilar, que es especialista en todos estos temas, es fundadora y abogada de Law4Digital, despacho especializado precisamente en estos temas. Por parte de Anfix os agradezco a todos vuestra asistencia, especialmente también a ti, Beatriz, y como digo, cualquier duda que tengáis a lo largo de la sesión la apuntamos en el chat y yo cuando finalice la parte de la presentación se las voy lanzando a Beatriz para que bueno, las podamos resolver a la finalización de la misma, ¿vale? Así que nada, yo me voy a un segundo plano, ya os dejo aquí, te doy la batuta para que gestiones toda la sesión, Beatriz, y cualquier cosa, por supuesto, estoy por aquí, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Pablo y Anfix, por la oportunidad de hablar de este asunto interesante, que espero que, dada la hora, pues se haga todo lo más ameno posible. Pero bueno, el objetivo de la sesión es hablar sobre los principales aspectos legales que hay que tener en cuenta para los negocios digitales. Va a ser una sesión breve donde vamos a abordar algunos de los temas principales, pero si durante la misma se os ocurren cuestiones que os gustaría tratar, no dudéis en comentarlo, si es por el chat o anotar las preguntas, y al final de la sesión pues podremos tratar algunas cuestiones. Como os decía, la idea es tratar temas principales y luego ya en su caso pues se puede profundizar sobre cada uno de ellos. Pues bien, vale, ahora no funciona, ahora sí. Vale, como os decía Pablo, nosotros somos Law4Digital, que es un despacho especializado en negocios digitales, y lo que hacemos es dar un asesoramiento 360 grados desde toda la parte que es parte mercantil, digital y parte societaria sobre operaciones, entre otras cuestiones, aparte de resolución de conflictos. Bueno, en primer lugar sí que me gustaría empezar la sesión pues acotando, ya que vamos a hablar de los principales aspectos legales de los negocios digitales, acotando una definición. No es que nos encontremos ante una definición homogénea, sencilla, o bueno, podréis ver si intentáis localizar exactamente qué es un negocio digital, pues os encontraréis con varias definiciones, con lo cual vamos a poner una aquí con la que nos sentimos cómodos, pero como os decía, podéis encontrar varias definiciones, sobre todo relacionadas con los procesos de los negocios digitales. Entonces, bueno, lo que nos centraremos en empresas o negocios que ofrecen los productos o servicios a través de Internet o de una forma digital, ya sea en el proceso de venta, ya sea en el proceso de captación, ya sea en el proceso de operaciones. Es decir, la vertiente digital puede estar en muchas fases del procedimiento. Por ejemplo, o sea, podéis tener un negocio tradicional y que este negocio tradicional realice la venta online a través de un e-commerce o a través de un marketplace. Por lo tanto, tendríais pues, un negocio tradicional, pues una tienda física, pero habría un proceso de la venta que estaría digitalizado, ¿no? Por lo tanto, como bien os digo, hoy en día y especialmente tras el COVID, se volcaron los negocios en la digitalización y por lo tanto esta puede afectar a diferentes partes del negocio. No tiene que ser un negocio 100% online, sino que puede tratarse de un negocio tradicional con alguna de las vertientes digitalizadas, ¿vale? Por lo tanto, entrando en qué son los negocios digitales, nos centraríamos en todos aquellos negocios, ya sean por un origen de negocio tradicional, ya sea porque nos encontramos ante un negocio 100% online. Se trataría de empresas, negocios autónomos que tienen un proceso a través del cual una de las fases se encuentra digitalizada. Esto es muy importante porque afecta a muchas vertientes que ahora analizaremos. Vale, y aquí vale, me gustaría pues empezar con los puntos que vamos a tratar para tener un poco la imagen general y que luego pues podáis ver el por qué vamos adentrándonos en cada uno de los puntos anteriores. Bueno,
de nuevo, o sea, se trata de unas pinceladas sobre principales aspectos, pero lógicamente la vertiente legal de los negocios digitales abarca muchas otras cuestiones y nos centraremos en aquellas que, digamos, son comunes a todos este tipo de negocios. En primer lugar, entraremos en un punto importante que es la financiación. Esta os podrá pues, interesar más a los que tenéis ya sea una startup o tengáis un negocio que pretendéis abrir y con la idea de que este negocio capte financiación para tener un crecimiento más rápido. Por lo tanto, no todos los negocios necesitan financiación y abordaremos este punto de la financiación para ver si tiene sentido en vuestro negocio. Luego, en segundo lugar, pasaremos a cuestiones muy importantes también relacionadas con la propiedad intelectual, cuya protección es muy importante en diferentes fases del proceso de una empresa. Abordaremos distintas cuestiones principales a tener en cuenta en cuanto a la protección de la propiedad intelectual. Posteriormente también entraremos en la protección de datos, ¿no? Como bien decíamos, si tenemos un negocio digitalizado, este negocio va a operar principalmente con datos. Por lo tanto, entramos como bien sabréis todos, en ciertas obligaciones que establece la protección la normativa en materia de protección de datos y que es muy importante tener en cuenta para este tipo de negocios porque, como sabéis, pues cabe la posibilidad de multas en caso en que no estén tratados correctamente o conforme a la sensibilidad del tipo de dato y por lo tanto abordaremos esta parte también. Y finalmente entraremos en una cuestión puntual, aunque genérica también, como es la protección legal del e-commerce. Es decir, si vosotros, pues, como decíamos, tenéis ya sea un negocio tradicional con una parte de venta a través de página web o ya sea que tengáis un tipo de negocio que vende directamente online, pues probablemente se realice a través de un e-commerce. La venta online, y ya entraremos en este punto en profundidad, puede ser a través de diferentes canales. En concreto, el e-commerce, al ser un canal, a diferencia del marketplace que depende de cada uno de los propietarios de la página web, que normalmente se corresponde con el propietario del negocio, abordaremos cuestiones a tener en cuenta sobre condiciones y textos de la página web para que tengáis una idea generalizada. Que sería diferente, como ya veréis, con pues un marketplace u otros tipos de servicios que también comentaremos. Vale, pues si os parece, entramos al primer punto, que sería la cuestión de la financiación, ¿no? O sea, una de las cuestiones importantes que hay que abordar es si el negocio que tenemos necesita financiación. Aunque ahora mismo nos encontremos en una fase donde los negocios a través de financiación de Venture Capital y bueno, modelos más bien relacionados con startups están en boga, sí que es importante tener en cuenta que no todos los negocios necesitan este tipo de financiación, ni mucho menos, y es para un perfil determinado de empresas, sobre todo basadas en software o que llevan aparejada una posibilidad de escalar muy concreta. Es decir, un negocio que no tiende a la escalabilidad, ya sea a través de un software o a través de otros modelos, difícilmente va a tener un modelo de financiación como el que tiene una startup. Si nos encontramos ante un modelo que por sus características necesite financiación o si bien nos encontramos creando una startup focalizada en software, por ejemplo, o sea, basada sobre todo en la escalabilidad, sí que será importante contar con algunas cuestiones relacionadas con la financiación. Sí que podríamos decir que independientemente de lo anterior, el primer punto, que es el pacto de socios, es algo que es muy importante para cualquier tipo de negocio, siempre y cuando hayan varios socios. Por lo tanto, esta cuestión que es primordial en un tipo de negocio startup es igualmente muy importante para cualquier otro negocio en el que nos encontremos con diferentes socios con los que vayamos a abordar un negocio. Pero para una startup será especialmente relevante porque toda la financiación va a versar principalmente sobre los derechos ya adquiridos y futuros derechos que otras personas van a volcar en diferentes documentos, entre ellos en el pacto de socios. Por lo tanto, pues muy importante abordar la cuestión del pacto de socios, ya sea que tengáis un modelo de negocio más tradicional o un modelo startup. De manera que aquí definiremos de una forma muy clara
qué roles tiene cada uno de los socios, quién ejerce las labores organizativas y de administración de la compañía, qué tipo de órgano de administración vamos a tener, si es a través de administradores solidarios, mancomunados, perdón, o en su caso un consejo de administración, que es una figura que normalmente viene exigida en condiciones habituales, viene exigida por inversores y que bueno, contempla una serie de dificultades o digamos formalismos a la hora de tomar decisiones que no sería del todo aconsejable, salvo que nos encontremos pues, en un punto donde cualquier inversor pues, pueda pedir formar parte de ese consejo de administración. En definitiva, abordaremos cuestiones sobre roles de los socios, órgano de administración, materias reservadas o materias donde se requiere una mayoría reforzada, es decir, aquellas cuestiones que sean básicas para la compañía o que determinemos que son básicas para la compañía, se podrán establecer mayorías reforzadas para garantizar una mayor puesta en común, digamos, una mayor aceptación de esas decisiones por parte de todos los socios y dificultar así que una sola persona pues, pueda tomar decisiones de forma unilateral. También se abordan otra serie de cuestiones sobre qué sucede cuando la compañía recibe una oferta, están el resto de socios obligados a vender sí o no y en qué casos, y otra serie de cláusulas muy habituales que también dependerán del tipo de negocio que tengáis. Es decir, no es lo mismo una compañía que por su modelo va a atender a la obtención de financiación a través de rondas y que por lo tanto va a verse, digamos, en diferentes procesos de rondas de financiación, a otro modelo de negocio donde a lo mejor pues o bien es autofinanciado por los propios socios o por la estructura propia de la compañía del proyecto, pues no va a necesitar este tipo de financiación, ¿no? Entonces, en primer lugar, tener muy clara la importancia del pacto de socios, independientemente del tipo de negocio que tengáis o del tipo de compañía que tengáis. En segundo lugar, si bien pues estamos ante una startup o ante una compañía que quiere financiarse a través de Venture Capital o en fases más iniciales Business Angels o otras formas de otro tipo de perfil de inversor, deberemos tener en cuenta pues, la importancia de firmar bien ciertos acuerdos que pueden determinar mucho el futuro de esta inversión, ¿vale? Pues simplemente que tengáis en cuenta que si iniciáis estas fases de negociación donde se ponen pues, en común una serie de puntos sobre valoraciones de la compañía, sobre aportación de los inversores, es importante en esta fase inicial firmar lo que se denomina dentro del sector como term sheet, que es un documento que sería una carta de intenciones sobre cómo va a llevarse a cabo esta inversión, en qué términos y con qué valoración de la compañía, etc. Esto es muy importante para después volcarlo en un acuerdo de inversión, que es un documento que normalmente lleva aparejada la adhesión de los nuevos socios a un pacto de socios anterior, o bien un acuerdo de inversión donde directamente se firme un pacto de socios entre todos los nuevos socios de la compañía. Aquí se define de una forma más concreta, ya no en una carta de intenciones, sino en un documento, en un contrato que obliga a las partes a establecer esos términos de la financiación. De manera que, por ejemplo, si tenemos un proyecto que acaba de empezar, un proyecto que lleva unos años y que consideramos que la valoración de la compañía es X, estamos de acuerdo en que entre una serie de socios a una valoración Y, estamos todos de acuerdo en que estos nuevos socios van a entrar con un porcentaje determinado del capital social. Y además quizás pactaremos unas obligaciones concretas de estos nuevos socios y también haremos referencia a qué sucederá en próximas situaciones, como esta ronda de financiación o incluso en situaciones donde pueda haber el interés en comprar la compañía. Y todo esto estará bien recogido y articulado en este contrato, que es muy importante que esté correctamente revisado por cada abogado que asesore a cada una de las partes firmantes. Ya sabéis que en este tipo de contratos y en los contratos en general las posiciones varían mucho y es muy importante que estéis asesorados para asumir obligaciones y para reclamar vuestros derechos, siempre basado en la situación contractual que tengáis, que puede ser muy diferente entre socio fundador a la que puede tener un inversor. Y bien, como os decía, también tenemos alternativas de financiación.
Dentro del sector startup es muy habitual tener otro tipo de documentos que faciliten la inversión. Uno de ellos pueden ser las notas convertibles o préstamos convertibles, que son contratos por los cuales un inversor deja un dinero a la compañía y este dinero en forma de préstamo puede ser devuelto ya sea a través de la devolución del principal con sus intereses, o sea, el importe del préstamo, o bien a través de la capitalización de esa deuda, de manera que el inversor que ha dejado un dinero a la compañía, en lugar de tener su dinero de vuelta, lo que recibe son participaciones sociales, en el caso de una ASL, de la sociedad. Puede ser una alternativa interesante si estamos inmersos o creemos que vamos a estar en un proceso de ronda de inversión dentro de unos meses, años, y lo que queremos ahora mismo es captar financiación con unos términos más favorables para estas personas, de manera que cuando finalmente sí se entre en una ronda de financiación, estas personas puedan tener condiciones favorables, porque se supone que confiaron con anterioridad a una ronda en la empresa y en los socios de la empresa y que por lo tanto pues tienen ciertas condiciones beneficiosas en ese punto que se convertirán una vez que haya una ronda de financiación. Y por otro lado, una cuestión también muy importante a tener en cuenta son las subvenciones que, como sabéis, pues, a las que se puede optar y que también es muy interesante valorar. O sea, no únicamente en cuanto a las cuestiones anteriores donde lo que se cede es una parte del capital social, pues en este caso, a través de una subvención, sería alguna de las cuales son a fondo perdido, por lo tanto sería la obtención de un capital sin obligaciones aparejadas más allá del cumplimiento de ciertos requisitos. No hemos hecho referencia aquí a la financiación a través de entidades financieras a las que lógicamente estaréis acostumbrados si no sois un modelo de negocio startup, pero que por lo tanto ya sabéis que un negocio que está en funcionamiento y que tiene un histórico determinado, pues lógicamente puede optar a la financiación a través de entidades financieras sin que de esta forma pues la compañía, pues, o sea, el socio pueda perder cuota de su capital social. Vale. En segundo lugar, como habíamos dicho, pasamos a la cuestión de la propiedad intelectual, ¿no? Esto es especialmente relevante en un momento donde las compañías pues pueden, por ejemplo, ¿no? Si vamos a vender online y vamos a tener un tipo de negocio que no va a estar ceñido a una zona territorial concreta, sino que este tipo de negocio pues, puede abordar diferentes mercados, digamos que la viralización de los servicios puede dar pie a la necesidad de una protección de la propiedad intelectual determinada. Por lo tanto, es importante al menos que tengáis en cuenta algunas pinceladas sobre qué tenemos que proteger o por qué tenemos que proteger ciertas cuestiones. En primer lugar, acudiríamos a la importancia del registro de marca, luego pasaremos a comentar brevemente la vertiente de las patentes y los modelos de utilidad y después abordaremos cómo se protege el know-how. En este punto, bueno, como os decía, el registro de marca, esta parte probablemente es un problema al que muchos de vosotros os habréis enfrentado ya cuando queréis pues crear una página web desde la que vender los productos o servicios que ofrecéis, puesto que es muy importante que la marca bajo la que vais a operar se encuentre correctamente registrada. Cuando solicitáis una solicitud de registro de marca, ya sea a nivel estatal o a nivel, por ejemplo, de la Unión Europea, tenéis una protección que es una protección administrativa con la cual os aseguráis que nadie puede poner en duda el uso de esa marca. Si no se realiza este trámite, podéis tener dos problemas. Uno, que alguien os diga que no podéis utilizar la marca porque tiene derechos inscritos anteriores, es decir, si otra persona ha registrado esta marca y se entera de que estáis operando en el mercado, lógicamente os puede obligar a cesar en el uso de esa marca.
Y también, incluso en el caso en el que no se haya registrado, pues podéis tener igualmente problemas porque se pueda considerar que se está haciendo uso de una marca que por el uso previo de otra parte se encontraba protegida. Por lo tanto, lo más sencillo cuando vais a iniciar un negocio o si ya estáis con un negocio en marcha pero no habéis realizado este trámite, para vuestra seguridad y tranquilidad, que ya sabéis que desde el punto de vista legal pues vamos a centrarnos mucho en la tranquilidad y seguridad, es realizar una solicitud de registro de marca. Como os comentaba anteriormente, la solicitud de registro de marca se puede solicitar en varios lugares. Si tenemos una empresa de ámbito nacional, lo normal, una de las cuestiones interesantes es presentar esa solicitud en España, de manera que nos aseguramos que nosotros podemos operar dentro del mercado español con esa marca. Bajo una solicitud de registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Es un proceso relativamente rápido, porque se realiza una solicitud. Luego hay otras marcas que pueden oponerse a la solicitud que presentemos. Y finalmente, si no hay oposición o si se supera un trámite de oposición de forma favorable a nuestra solicitud, podremos utilizar esa marca sin tener que preocuparnos de que mañana alguien pueda denegarnos el uso de la misma. Por lo tanto, como os decía, es muy interesante realizarlo. Además, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, las tasas son relativamente económicas en comparación, por ejemplo, con la de la Unión Europea, que ahora comentaremos, y puede ser muy interesante, como os decía, para vuestra tranquilidad. Luego también es interesante tener en cuenta que si realizamos una solicitud de registro de marca, siempre vamos a contar con 6 meses a partir de la solicitud para extender esa marca con efectos desde fecha de la solicitud inicial a otros países. ¿Vale? Pero bueno, como os decía, esta sería la opción en España. Si tenemos un producto o servicio que se va a vender en toda la Unión Europea o tenemos un producto o servicio que no sabemos pero queremos tener esa protección dentro de toda la Unión Europea, podemos solicitar un registro de marca ante la WIPO, que es la Oficina Europea de Marcas. Este trámite es más caro, o sea, prácticamente pues, en cuanto a tasas, pues unas 8 o 9 veces más caro que la solicitud en España, pero lo que nos garantiza es que podemos utilizar esta marca o que podemos negarnos a que cualquier otro utilice una marca similar en todo el territorio de la Unión Europea. El proceso engloba, tal y como hemos dicho el proceso anterior, una parte de oposición a esa solicitud de registro de marca que se puede ejercitar desde cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, es muy interesante porque nos da esa protección de ámbito europeo, pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que, digamos, podemos tener ciertos riesgos en otros países de la Unión Europea. También es cierto que si solicitamos el registro de marca en España, pero hay un derecho de otra marca a nivel europeo, pues también va a haber una colisión, porque una solicitud de marca a nivel europeo, digamos que rige en todos los países de la Unión Europea. Por lo tanto, simplemente tener en cuenta que si estáis operando en el mercado o bien si vais a iniciar un negocio, es importante. Perdonad, es que acaba de haber una pregunta, pero si te parece, Philip, la contestamos al final y te contesto rápidamente. Como os decía, en cuanto es importante que tengáis en cuenta que si vais a operar dentro del tráfico comercial, que tengáis registrada vuestra marca para vuestra tranquilidad. Vale. Bueno, en segundo lugar, patentes y modelos de utilidad. Esto está pensado especialmente para modelos de negocios que operan dentro o que tienen ramas de I+D dentro del negocio, que bien están innovando dentro de un sector y que quieren que esa innovación o que esos nuevos productos se puedan proteger. Entonces, es importante que lo tengáis en cuenta, simplemente como para modelos de negocio que, como os decía, se encuentran dentro del ámbito de la innovación. No todo se puede proteger, pero si nos encontramos ante un producto que suponga una novedad extraordinaria, puede estar sujeto a patente. Y si nos encontramos ante
un producto que no supone una novedad, pero que modifica un producto que sí puede estar protegido por patente, se puede solicitar una protección de un modelo de utilidad. Por lo tanto, para que tengáis una idea, si estáis innovando dentro de un sector, pues podéis plantear o se puede analizar si podéis patentar la solución que estáis buscando o desarrollando, o bien si puede ser objeto de un modelo de utilidad. ¿Vale? Por lo tanto, si tenéis la sospecha de que puede ser así, lo mejor es analizarlo para automáticamente pedir esa protección y que dentro del mercado pues nadie más pueda aprovechar vuestra solución para prohibir ese uso a terceros y para aseguraros vosotros la tranquilidad en este sentido. En este punto es importante tener en cuenta que la protección del software se realiza a través de copyright, por ejemplo, o sea, es decir, no está sujeto a patente o modelo de utilidad, sino a derechos de autor, ¿vale? Por lo tanto, la protección es distinta, pero sí puede ser susceptible de otro tipo de protección distinta, ¿vale? De la misma forma que el know-how se puede proteger a través de acuerdos de confidencialidad y otro tipo de cláusulas, ¿vale? Pero también, de nuevo, si estáis en un sector y tenéis a colaboradores que pueden pues, tener acceso a información confidencial, es importante comentarlo con un abogado simplemente para tener en cuenta, ¿puedo proteger esto de alguna forma? O sea, esta información que le estoy facilitando a un colaborador puede poner en peligro el negocio porque pueda extenderlo a competidores, por ejemplo. Bueno, son cuestiones importantes que, como os digo, o sea, siempre es interesante analizar para en caso de que podáis protegerlo, pues a través de un acuerdo de confidencialidad u otro tipo de documento, proceder en este sentido. ¿Vale? Entonces, bueno, o sea, en este punto simplemente para concluir, muy importante que tengáis en cuenta la posibilidad de registrar vuestra marca para que mañana nadie pueda venir a cuestionarla y tener que iniciar un proceso de rebranding o podáis tener cualquier tipo de problema. Importante si estáis dentro del sector de I+D tener en cuenta si la solución que estáis aportando al mercado puede ser susceptible de una patente o de un modelo de utilidad y siempre proteger el know-how con colaboradores e incluso también con trabajadores. ¿Vale? Es muy importante tener en cuenta que la empresa tiene que protegerse a sí misma a través de contratos. Vale. Y ahora pasaríamos también a otra cuestión, o sea, estamos entrando más o menos rápido simplemente para que tengáis, digamos, una alerta cuando tengáis una serie de cuestiones que tengan que ser objeto de protección. La idea es que os familiaricéis con estas denominaciones y la importancia a nivel legal de estas cuestiones para poder abordarlas en profundidad. Vale, Ana, lo mismo si no te importa. Sí, Ana, vale. sí, te escucho, Beatriz. Veo que alguien ha levantado la mano. Si os parece, en este caso, Ana, no sé si ha sido a propósito o no, pero si nos dejas la pregunta por el chat, directamente cuando finalice la sesión le lanzamos las preguntas a Beatriz. Muchas gracias. Que por cierto, otra cosa que no os he comentado y aprovecho que he saltado, al final lo que estaba comentando la propia Beatriz, esto no deja de ser una sesión de sensibilización, comentamos un poco por encima todo, pero si tenéis alguna duda en concreto o queréis saber más, los datos de Beatriz están dentro de la propia presentación y además creo recordar, no recuerdo al 100%, pero también están al final de la misma, o sea que si queréis contactar con ella para hacer cualquier consultoría más específica o más privada, también lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Gracias, Pablo. Pues efectivamente, o sea, son pinceladas, porque son temas un poco, digamos que solamente la patente puede dar pie a una sesión completa a nivel legal. Por lo tanto, la idea es que tengáis unas nociones, simplemente que os salte una alerta si estáis ante situaciones determinadas que puedan tener impacto legal, para realmente confirmar si es así. Vale, Ana nos dice que ha sido sin querer, no pasa nada. Cualquier pregunta, si nos la dejáis por aquí, la contestaré al final, encantada. Vale, pues protección de datos, como sabéis, o sea, si tenéis un tipo de negocio que hoy en día es difícil que no use datos, pero si tenéis algún tipo de negocio que tenga un volumen determinado de datos,
siempre vais a tener datos personales, es importante que cumpláis con la normativa en materia de protección de datos. Entonces, siempre que contéis con personas que sean identificables, vale, Olaya, lo mismo. Si te parece, al final entramos con esta parte de resolución de consultas. Pues como os decía, si tenéis datos de personas que sean claramente identificadas o que puedan ser identificables, hay que cumplir con la normativa de protección de datos, ¿vale? O sea, en primer lugar, lo que es recomendable realizar es una adecuación del proyecto en materia de protección de datos para entender qué tipo de datos estáis tratando, qué tipo de usos realizáis sobre estos datos, qué tipo de protección le dais a este usuario para que pueda acceder a sus derechos, incluso de rectificación y de cancelación, y cómo solucionáis todas las controversias que puedan haber en esta materia. Por lo tanto, si tenéis un negocio que trata datos personales, ¿vale? Entendido esto como datos que puedan, grosso modo, que puedan favorecer a que una persona pueda ser identificada o que sea identificable, tenéis que realizar una adecuación del proyecto, porque si no, tenéis el riesgo de que pueda entrar la autoridad en materia de protección de datos y se pueda interponer pues, una multa por el uso inapropiado de los mismos. En este punto es importante tener en cuenta que en determinados negocios, pues por la característica de los datos que se estén utilizando, por las características del negocio, pues será obligatorio contar con una persona que tenga la consideración de delegado de protección de datos, ¿vale? Entonces, de nuevo, simplemente para que tengáis una alerta en este sentido y si tenéis datos de personas que puedan ser identificadas o identificables, tengáis cuidado, cumpláis con las cautelas y tratéis de realizar una adecuación del proyecto para que contéis con la seguridad en materia de protección de datos. Todo esto también está pensado para prevenir las brechas de seguridad que se pueden dar. En caso en el que tengáis una brecha de seguridad, que os hayan entrado dentro del sistema y que se pueda tener acceso a datos personales de vuestros clientes o de proveedores, pues hay que iniciar un trámite de comunicación a la autoridad competente en materia de protección de datos y tenéis un plazo muy corto para responder. Por lo tanto, es muy importante que estéis preparados en este sentido y contéis con qué teléfono tenéis que levantar en caso de que esto suceda. De nuevo, la materia de protección de datos puede dar para una sesión sola, pero bueno, la idea es que tengáis pues una pincelada sobre esta cuestión. Vale, y a continuación pasaremos con la protección del e-commerce. Como os decía, o sea, es decir, vosotros podéis realizar una venta online y esta venta pues, puede ser a través de un marketplace o puede ser a través de vuestra propia página web del negocio. Pues, es decir, podéis utilizar, pues, si sois un hotel, pues podéis entrar a una plataforma como Booking a vender vuestros servicios y vais a tener las protecciones de la plataforma, o bien podéis ser un hotel que vende sus propias habitaciones dentro de vuestra página web. Si esto es así, contáis con e-commerce y debe tomarse en consideración algunas cuestiones relacionadas con la venta electrónica. Grosso modo, lo reduciríamos, aunque es mucho más complejo que esto, a las condiciones de contratación, la política de privacidad y la política de cookies. También deciros que si vais a vender online, lógicamente vais a tratar con datos personales, pues en este caso imaginad de compradores vuestros y realizáis una adecuación en materia de protección de datos, la política de privacidad y la política de cookies va a verse afectada. Por lo tanto, es importante que dentro de esta adecuación tengáis una política de privacidad y una política de cookies adaptada al flujo de datos de la compañía. De manera que podríamos entender que esta política de privacidad que se realiza para la página web pues se aborda de una manera mucho más genérica dentro del proyecto, donde la página web puede ser un canal de venta o un canal para la obtención de los datos de un cliente como un formulario, pero es una pieza concreta de un engranaje concreto que se protege a través de la protección de datos, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Entonces, bueno, en primer lugar,
Importante las condiciones de contratación. Si vosotros vais a vender online, necesitáis unas condiciones de contratación que tienen que ser firmadas de forma expresa por los compradores. Y tiene que ser firmada de forma expresa y a través de una cláusula denominada opt-in, por la cual el comprador presta su consentimiento y su conformidad a unas condiciones concretas vinculadas con la compra. En otras palabras, estas condiciones de contratación es el equiparable a un contrato de compra-venta. De manera que las condiciones de contratación tienen que estar preparadas de una forma 100% relacionada con vuestro negocio, ¿vale? O sea, es peligroso que aquí toméis condiciones de contratación que no son las vuestras o que no están preparadas para vuestra peculiaridad. Es importante que tengáis unas condiciones de contratación que os protejan de posibles reclamaciones de terceros, ¿vale? Entonces, en estas condiciones de contratación se tiene que regular muy bien la política de cancelación y una serie de cuestiones importantes que en un e-commerce, si estáis en contacto con este tipo de cuestiones legales, pues habréis oído hablar, ¿vale? Luego también, muy importante y que también se regula dentro de las condiciones de contratación es a través de qué tipo de plataformas se realiza el pago, ¿vale? Por ejemplo, vosotros podéis tener una TPV de una entidad financiera, que es un modelo bastante habitual, o podéis tener también otro tipo de proveedor de servicio de pagos que esté externalizado, por ejemplo, pues a través de plataformas como Stripe. Todo esto tiene que estar correctamente avisado en las condiciones de contratación y se tiene que poner en conocimiento al usuario y finalmente comprador de todas las posibilidades que tiene dentro de vuestra página web. También es importante, vale, nos hemos saltado una, vale. También es importante que tengáis en cuenta que las garantías que puede ofrecer una TPV virtual son distintos de las que pueden ofrecer otros proveedores, por ejemplo, en devoluciones, ¿vale? O sea, en este punto, simplemente para que tengáis constancia, son muy habituales las compras fraudulentas en perjuicio del e-commerce, de manera que situaciones que suceden habitualmente son, o que si estáis iniciados en las problemáticas de los e-commerce, pues habréis oído hablar en varias ocasiones, son las compras fraudulentas, normalmente a terceros países. Sucede que vosotros enviáis una mercancía a otro país, esta mercancía se recoge y el comprador realiza un aviso a su entidad, por ejemplo, de su tarjeta de crédito, por ejemplo Visa, y comunica que se ha realizado una compra sin su consentimiento. Entonces, Visa automáticamente lo que hace es devolverle este importe al comprador y el problema lo tiene el e-commerce, que ha visto perdida su mercancía, pero que ve que no puede recuperar el importe ya abonado. Y esto es un problema. Y esto sucede mucho, sobre todo por las políticas que tienen proveedores como Visa de protección al comprador, pero que puede dar pie en ciertos casos pues al uso fraudulento de esta operativa. Simplemente que lo tengáis en cuenta porque si tenéis la posibilidad de contratar opciones que os permitan asegurar este tipo de situaciones, sí es cierto que serán más caras, pero tendréis una seguridad en este sentido pues a la hora de compras fraudulentas. Pero vaya, como os decía, las condiciones de contratación es muy importante que estén pensadas y que estén adaptadas a vuestro negocio en particular, por lo tanto, que seáis cautelosos a la hora de que se encuentren bien preparadas. Y posteriormente pasaríamos a la política de privacidad y política de cookies. En la política de privacidad, pues muy relacionado con el punto anterior, abordamos, digamos, como su nombre indica, ¿no? La política de privacidad del proyecto. Pero, como os decía, esto es mucho más amplio, entonces es importante que esa política de privacidad se enmarque dentro de una adecuación en materia de protección de datos, ¿vale? Y que no sea simplemente la política de privacidad de la página web, sino que responda a una política de privacidad del proyecto, pero centrada en esta parte de la página web. Y por otro lado también deberemos informar de la política de cookies, que si estáis pues, dentro del sector e-commerce
sabréis que se realizaron una serie de recomendaciones por parte de la autoridad en materia de protección de datos, avisando de cómo se tenía que realizar ese aviso previo de acceso a las páginas web, informando siempre al usuario de las cookies que se instalaban en su navegador y de los permisos que el propio usuario podía denegar para no consentir el tratamiento de, la invasión a través de cookies de la privacidad del usuario. Por lo tanto, cuestiones muy importantes de entrada, estas tres. Pero dependiendo del tipo de página web que tendráis, estas tres condiciones mínimas podrán verse ampliadas. Por ejemplo, si tenéis un sistema de registro, si tenéis una página web que a su vez pues tenga opciones de comunidad dentro de la propia página web. Cada uno de los accesos de la página web llevará aparejada la necesidad de regular la forma en la que el usuario interactúa dentro de la página web. Por lo tanto, en conclusión, estos tres textos son indispensables si no tenéis una mera landing, sino que es una página web transaccional. Y si tenéis también otro tipo de servicios dentro de la página web, probablemente se tendrá que regular pues de otra manera también. Entonces, bueno, esta sería un poquito la idea, ¿vale? Por lo tanto, hemos abordado de una forma muy breve y ciñéndonos un poco al horario que teníamos previsto. Hemos tratado la parte de financiación, ¿vale? Para que la tengáis clara, es decir, ¿mi negocio necesita financiación, sí o no? Si no, pasamos y seguimos con una financiación tradicional, y si es que sí, pues tenemos que tener en cuenta que hay que cumplir con ciertas formalidades para la protección de nuestro negocio, firmando una serie de contratos. Posteriormente, abordar la importancia de la propiedad intelectual y una cosa mucho más llana, como es el registro de marca, siempre es interesante valorarlo, y las otras cuestiones, siempre y cuando pues, tengáis un tipo de negocio que pueda estar en el ámbito del I+D y el know-how. La verdad es que tanto con trabajadores como con colaboradores siempre es importante protegerlo. Después hemos entrado brevemente en la vertiente de protección de datos, es decir, si tratamos datos de personas que sean fácilmente identificables o que sean identificables, tenemos que cumplir con una serie de cautelas y cumplir con la normativa en materia de protección de datos. Y finalmente, si tenemos un e-commerce y no un marketplace, sino un e-commerce, pues es importante que sepamos que estamos obligados a realizar estos textos legales y a cumplir siempre con la normativa, tanto para la contratación electrónica como también con este impacto que tienen en materia de protección de datos. Así que, bueno, esta ha sido la ponencia sobre los principales aspectos legales de los negocios digitales y, si os parece, podemos entrar en el turno de preguntas. Perfecto, Beatriz. Pues la verdad que a mí personalmente me ha parecido un tema bastante interesante. Sí que es cierto que, como hablábamos, a poco que te pones a rascar, te puedes tirar horas y horas y horas hablando porque tiene muchas aristas. Si quieres, lo que hacemos es empezamos con las primeras preguntas que han ido saliendo, y luego también me han llegado a mí algunas a mi chat personal, también te las lanzo, ¿vale? Perfecto. Pues mira, la primera, que es la de Philip, ¿un pacto de socios está por encima de los estatutos? No, o sea, digamos, un pacto de socios es un pacto parasocial. Quiere decir que está al margen de los estatutos. Entonces, los estatutos, o sea, el pacto de socios puede regular cuestiones que deban ser trasladadas a los estatutos, pero también cuestiones que no se pueden llevar a los estatutos, porque los estatutos, al final, lo que van es al registro mercantil, y hay cuestiones que se pueden regular en un pacto de socios, como cláusulas de arrastre, que no pueden llevarse al registro mercantil. Por lo tanto, en conclusión, a los estatutos nos llevamos todo lo que la ley nos permite, y en el pacto de socios regulamos la relación entre los socios y entre los socios y la sociedad. Si incumplo el pacto de socios, pues tengo una responsabilidad por haber incumplido un contrato. Los estatutos tienen que cumplir a rajatabla con los criterios estrictos de la Ley de Sociedades de Capital y con el filtro del registro mercantil. Vale, pues espero, bueno, creo que ha quedado clara la resolución. De todas maneras, si tienes cualquier duda, Philips, la puedes ir lanzando por el chat mientras contestamos las siguientes. La siguiente sería: ¿qué protección me ofrece registrar una marca? Tendría que llevarlo a juicio de todos modos, ¿no? Registrarlo me da un caso más claro y más posibilidades de ganar la disputa, y la autoridad que lo registre no me va a defender legalmente, solo por entenderlo al 100%. Son Vale. muchas pequeñas preguntas.
Sí, a ver, la protección es que puedes estar tranquilo que si tienes un registro de marca, nadie te puede, o sea, ya estás protegido y puedes usarla, pero puedes usarla o también puedes denegar el uso. Ahora bien, efectivamente, como todo, es decir, esto es un trámite que empieza de una forma amistosa y que puede terminar en una demanda. Por lo tanto, que tengas más garantías o no, a nivel, o sea, esto es una fase administrativa y luego está la fase judicial. Por lo tanto, lo que tenemos es, sobre todo lo que sucede es que una marca registrada demanda a otra que, por ejemplo, no está registrada. Pero si nuestra marca está registrada, pues tendremos esa protección administrativa. O sea, la recomendación es registrar la marca teniendo en cuenta especialmente las tasas en España, sin duda, para que mañana no pueda venir nadie a decirte que no puedes utilizar tu marca con la que a lo mejor llevas trabajando años y tengas que iniciar un proceso de rebranding, o sea, de modificar incluso el dominio de la web y demás. Otra cosa importante que no hemos comentado por la brevedad de esta parte, ¿vale? Pero si nosotros tenemos una marca registrada, podemos reservar el uso del dominio. O sea, no es que lo vayamos a reservar automáticamente, pero sí, o sea, tengo como un derecho en cuanto al dominio. Por lo tanto, es importante hacer el pack de registrar tanto un dominio como una marca a la vez. Vale, pues mira, te voy también lanzando, Beatriz, algunas preguntas que me han lanzado a mí a nivel privado. Creo que estas ya las he resuelto, pero preguntaban si se puede patentar una aplicación directamente. O sea, como os decía, el software está sujeto a derechos de autor. Por lo tanto, habría que ver dentro de qué país opera y demás, pero es derecho de autor lo que se puede proteger. Copyright, Vale. derechos de autor. Vale, perfecto. Luego también me decían si se puede obtener una patente y a la vez seguir manteniendo la invención de dicha patente en secreto. ¿Pero por qué? Simplemente porque por lo que a lo mejor en este caso estaba equivocada la persona, pero cuando tienes que patentar un producto, en este caso habla de un producto, comenta que al tener que especificar los detalles de dicho producto puede incurrir algún tipo de que se liberalice o que se hable de esa patente, aunque luego se puedan realizar copias fraudulentas. O sea, el miedo que me trasladaba esta persona era ese, que publique la patente y que al publicar la patente y tener toda la información y el registro, alguien llegue y, aunque sea de manera fraudulenta, utilice todo ese know-how para hacer una copia ilegal. O sea, el tema es que si tú tienes un producto patentado, tú puedes, digamos, ir contra la persona que haya realizado el uso fraudulento. Por lo tanto, que puede pasar sí, pero tú tienes derechos que te protegen a ti. Por lo tanto, recomendable 100% si lo que quiere patentar es sujeto de patente. Vale. Y luego la última pregunta que me llegaba a mí era dónde pueden ver las patentes que ya se han registrado para también comprobar que el producto o el servicio que estén tratando de patentar no se haya patentado previamente. Pues o sea, todo esta parte, o sea, para una patente en concreto se tiene que presentar una solicitud y se tiene que realizar a través de ya no incluso abogados, sino que colaboran ingenieros. Entonces, es una cuestión que no es para nada recomendable realizar, salvo que se haya realizado anteriormente, por lo que si tenéis alguna cuestión que creéis que podáis patentar, siempre es mejor pues contactar con especialistas en patentes. Vale, pues a mí no me han llegado ninguna pregunta más. Si sale alguna más por el chat en estos segundos, yo por mi parte simplemente comentaros a todos, bueno, mira, acaba de saltar una más. ¿Qué clase de protección ofrece a una marca el registro en España o en la Unión Europea, en terceros países o fuera de la Unión Europea? Bueno, muy buena pregunta también relacionada con el Brexit, ¿vale? O sea, ahora mismo con el Brexit hay que registrarla también allí. Por lo tanto, podemos tener como una especie de protección en el sentido de yo ya utilizaba esta marca, pero si esta marca está protegida en otro país, por ejemplo, Estados Unidos, o sea, un competidor está en Estados Unidos, tiene la marca protegida. Por lo tanto, el efecto es en España o en la Unión Europea. No tiene efectos en otros países distintos de donde se efectúa el registro. Nos puede servir como mucho pues, de una prueba previa de que ya habíamos registrado, pero no tiene efectos más allá de donde se realiza el registro. Vale, pues nada, simplemente como os decía a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Comentaros que como la sesión está grabada, la subiremos a la plataforma.
Tenéis aquí también todos los datos de Beatriz para cualquier duda que le queráis trasladar o cualquier tipo de consultoría. Y bueno, nos vemos en próximas sesiones. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia en directo, a los que lo veis grabado y especialmente a ti, Beatriz, por trasladarnos toda esta información que puede ser muy densa, pero lo has hecho de una manera muy, muy interesante. Gracias, Pablo y Anfix, por la oportunidad, y cualquier cosa estamos en contacto. Perfecto, pues nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego.